Nunca olvidaré la forma en que aquella anciana sostuvo la carta. No la abrazaba como quien protege un papel. La sostenía como si dentro de aquellas pocas hojas todavía respirara la última promesa de su esposo. Era una mañana fría. La basílica permanecía en silencio antes del inicio de una celebración privada. La luz entraba por las ventanas altas dibujando largas franjas sobre el mármol, mientras un reducido grupo esperaba la llegada del Santo Padre. La mujer no pidió una bendición. No pidió dinero. Ni siquiera pidió justicia. Solo quería que alguien leyera aquella carta hasta el final. Cuando el Papa León XIV apareció, todos imaginaron que sería un encuentro breve. Un saludo, una oración y unas palabras de consuelo. Nada hacía pensar que aquella visita terminaría cambiando el destino de varias personas presentes. La anciana levantó lentamente el sobre. Santidad, antes de que me diga que rece, necesito que escuche una promesa que mi esposo ya no puede defender. El pontífice no respondió. Tomó la carta entre sus manos, pero no la abrió inmediatamente. Durante varios segundos permaneció inmóvil. No era duda. Era algo diferente. Había reconocido un nombre escrito en el reverso del sobre. Un nombre que no esperaba volver a encontrar. Nadie alrededor comprendía por qué el Santo Padre permanecía en silencio. Los asistentes comenzaron a intercambiar miradas. El secretario personal del Papa dio un pequeño paso hacia adelante, dispuesto a continuar el protocolo. Pero León XIV levantó apenas la mano. Era suficiente. Nadie debía interrumpir aquel instante. Porque, en esta interpretación narrativa inspirada en elementos públicos y concebida como una reflexión artística, el verdadero conflicto nunca comenzó dentro del Vaticano. Había comenzado semanas antes, cuando un hombre completamente desconocido decidió guardar silencio para proteger la dignidad de otra persona. Y ahora ese silencio estaba a punto de romperse. La anciana respiró profundamente. Mi esposo decía que la misericordia nunca hace ruido, pero también decía que el silencio puede convertirse en una injusticia cuando nadie se atreve a hablar. Aquellas palabras parecieron quedarse suspendidas en el aire. El Papa bajó lentamente la mirada hacia el sobre. No era solamente una carta. Era un testimonio. Tal vez también una acusación. O quizá una petición que había llegado demasiado tarde. Nadie lo sabía todavía. Lo único evidente era que alguien esperaba una respuesta. Y no era únicamente aquella viuda. En distintos lugares, otras personas también aguardaban una decisión. Un joven sacerdote que comenzaba a perder la esperanza. Una familia que llevaba años sintiéndose olvidada por su comunidad. Y un anciano cuya última voluntad dependía de que alguien entendiera el verdadero significado de una promesa. Si el Papa respondía demasiado rápido, corría el riesgo de juzgar sin comprender. Si permanecía callado, podía hacer creer que el sufrimiento de aquellas personas no merecía ser escuchado. La pregunta ya no era únicamente qué decía aquella carta. La verdadera pregunta era por qué alguien había esperado hasta ese momento para entregársela. Entonces, el Santo Padre rompió finalmente el sello del sobre. Leyó apenas las 2 primeras líneas. No continuó. Cerró los ojos durante un instante. Después levantó la vista hacia la anciana. Antes de responder, necesito saber cómo comenzó realmente esta historia. La mujer asintió muy despacio. Sus labios temblaban. Porque aquella historia no había empezado en Roma. Había comenzado muchas semanas antes, en una pequeña parroquia donde una simple promesa estaba a punto de enfrentar la ley con la misericordia. Y fue precisamente allí donde todo cambió. El problema nunca fue únicamente aquella carta. Tampoco aquella anciana. Ni siquiera la decisión que el Papa León XIV estaba a punto de tomar. El verdadero peligro era mucho más profundo. Porque, en esta interpretación narrativa concebida como una reflexión artística inspirada en elementos públicos, aquella historia hablaba de una pregunta que millones de creyentes, e incluso personas alejadas de la fe, se habían hecho alguna vez. ¿Qué ocurre cuando la ley parece entrar en conflicto con la misericordia? Mientras el Santo Padre permanecía sentado con el sobre todavía entre las manos, el silencio dentro de la pequeña sala adquirió un peso inesperado.
Su secretario conocía el protocolo. Había reuniones programadas, delegaciones esperando, documentos urgentes sobre el escritorio. Sin embargo, el Papa no pidió que aceleraran la agenda. Tampoco ordenó que la mujer regresara otro día. Sabía que algunas decisiones no podían medirse por minutos. Debían medirse por las heridas que podían dejar si eran tomadas demasiado deprisa. Porque, si respondía únicamente como jefe de la Iglesia, tal vez protegería el orden. Pero si olvidaba escuchar el dolor de aquella viuda, ¿qué imagen ofrecería del Evangelio que predicaba? Ese era el primer riesgo. No perder autoridad, sino perder credibilidad ante quienes llevaban años esperando ser escuchados. Pero el conflicto no terminaba allí. También existía un segundo nivel. La Iglesia siempre ha necesitado normas. Las normas protegen la liturgia, preservan la unidad y evitan que las decisiones dependan únicamente de las emociones del momento. Muchos sacerdotes dedicaban toda una vida a custodiar ese equilibrio. Y no estaban equivocados por hacerlo. Sin embargo, toda norma nace para servir a la persona. Nunca para convertir el sufrimiento humano en un inconveniente administrativo. Si aquella historia llegaba a interpretarse únicamente como una discusión entre disciplina y compasión, miles de fieles podrían creer que debían elegir entre una y otra. Y ese sería un error. Porque el verdadero desafío consistía en descubrir cómo podían caminar juntas. Había un tercer nivel, mucho más silencioso. El de las familias. En algún lugar, una esposa seguía visitando sola una tumba cada domingo. Un hijo llevaba años esperando escuchar unas palabras que su padre nunca supo pronunciar. Un sacerdote anciano continuaba preguntándose si alguna vez había sido demasiado rígido con alguien que solo necesitaba comprensión. Todos ellos podían verse reflejados en aquella historia. No porque hubieran vivido exactamente lo mismo, sino porque conocían el peso de una promesa incumplida. Y existía todavía un cuarto nivel, el más difícil de explicar: el moral. Porque aquella carta obligaba a formular una pregunta incómoda. ¿Qué debemos proteger primero? ¿La perfección de un procedimiento? ¿O la dignidad de una persona concreta? Responder demasiado rápido podía abrir la puerta a decisiones impulsivas. Pero esconderse eternamente detrás de las reglas también podía convertirse en otra forma de indiferencia. El Papa comprendía perfectamente ese equilibrio. Por eso seguía sin abrir completamente la carta. No necesitaba conocer solo los hechos. Necesitaba comprender el corazón de quienes los habían vivido. La anciana permanecía sentada frente a él. No insistía. No lloraba. Esperaba. Como esperan quienes ya han agotado todas las demás puertas. El secretario volvió a mirar el reloj. Roma seguía funcionando. Las campanas continuaban marcando la hora. Los pasillos del Vaticano permanecían llenos de actividad. Pero, dentro de aquella pequeña sala, el tiempo parecía avanzar de otra manera. Porque algunas respuestas cambian una vida. Y otras cambian la manera en que las personas vuelven a confiar. El Santo Padre levantó finalmente la mirada. No hacia la carta, sino hacia la mujer. Necesito conocer a su esposo. Ella sonrió con una tristeza serena. Entonces tendremos que volver atrás, santidad, hasta el día en que nadie imaginaba que una promesa aparentemente sencilla terminaría poniendo frente a frente la justicia, el deber y la misericordia. Porque solo entendiendo cómo comenzó todo sería posible comprender por qué aquella decisión podía tocar tantas vidas. Todo había comenzado 6 semanas antes. No en Roma. No en un despacho del Vaticano. Ni durante una ceremonia solemne. Había comenzado en un pequeño pueblo donde las campanas de la parroquia seguían marcando las horas con la misma tranquilidad desde hacía décadas. La iglesia de Santa Cecilia era sencilla. Los bancos de madera mostraban el desgaste de miles de manos apoyadas durante generaciones. Las velas se consumían lentamente frente a una antigua imagen de la Virgen. Y el padre Thomas Callehan llevaba 31 años celebrando la Eucaristía en aquel mismo altar. Era un sacerdote respetado. Jamás llegaba tarde. Conocía el nombre de casi todas las familias.
Había bautizado niños que ahora llevaban a sus propios hijos a recibir el mismo sacramento. Nadie podía acusarlo de falta de dedicación. Pero también era conocido por otra razón. Creía profundamente que la belleza de la liturgia protegía la fe de la comunidad. Cada detalle tenía su lugar. Cada gesto debía respetarse. Cada celebración debía seguir el orden establecido. Para él, el orden nunca había sido un enemigo de la caridad. Era precisamente la forma de custodiarla. Mientras tanto, a pocas calles de la parroquia, Frank Morrison vivía los últimos meses de su vida. Tenía 82 años. Había trabajado toda su existencia como mecánico. Sus manos continuaban mostrando las marcas de décadas reparando motores, aunque ya apenas tenían fuerza para sostener una taza de café. Su esposa, Ellen, cuidaba de él día y noche. No se quejaba. Simplemente aprendió a medir el tiempo por los medicamentos, las visitas médicas y las noches en las que el sueño apenas llegaba. La casa era silenciosa. Demasiado silenciosa. Solo había un ser capaz de romper aquella rutina. Buddy. Un viejo perro mestizo de pelaje gris que llevaba más de una década acompañando a Frank. Nunca había sido un animal extraordinario. No sabía hacer trucos. No obedecía órdenes complicadas. Solo tenía una costumbre que Ellen jamás logró explicar. Seguía a Frank a todas partes. Si el anciano se levantaba, Buddy se levantaba. Si se sentaba junto a la ventana, allí permanecía el perro durante horas. Y cuando Frank ya no tuvo fuerzas para caminar por el jardín, Buddy simplemente aprendió a acostarse junto a su sillón. Aquella escena se volvió cotidiana. Tan cotidiana que nadie volvió a prestarle atención. Ni Ellen, ni sus hijos, ni los vecinos. Porque las cosas más importantes de la vida suelen parecer normales, hasta el día en que desaparecen. Michael, el hijo mayor, visitaba a sus padres cada vez con menos frecuencia. No era un mal hombre. Trabajaba muchas horas. Tenía responsabilidades. Pero cada conversación con su padre terminaba igual. Hablaban del clima, del coche, del precio de la gasolina. Nunca de los sentimientos. Nunca de los años perdidos. Nunca de las heridas que ambos fingían no recordar. Anne era diferente. Ella permanecía más cerca de su madre. Ayudaba con las compras. Preparaba comida. Acompañaba a Frank durante las consultas médicas. Había aprendido a entender los silencios de su padre mejor que sus palabras. Sin embargo, incluso ella comenzaba a notar algo extraño. Frank parecía preocupado por un asunto que nunca mencionaba. En varias ocasiones lo sorprendió escribiendo pequeñas notas que luego guardaba cuidadosamente en un cajón de su habitación. No eran cartas largas. Solo algunas líneas. Después cerraba el cajón con llave. Cuando Anne le preguntó qué escribía, él respondió con una sonrisa cansada. Hay cosas que deben esperar el momento adecuado. Ella no insistió. Pensó que quizá eran recuerdos. O instrucciones para después de su muerte. Nada más. Pero aquella no era la única señal. Algunas tardes, Frank pedía que lo llevaran hasta la iglesia. No siempre entraba. Muchas veces permanecía sentado en un banco del jardín observando la puerta principal. Como si estuviera esperando reunir el valor necesario para decir algo. El padre Callahan lo saludaba desde lejos. Frank respondía levantando apenas la mano. Nunca pidió una conversación larga. Nunca habló de sus preocupaciones. Solo permanecía allí algunos minutos antes de regresar a casa. Desde fuera, todo parecía completamente normal. Un sacerdote fiel. Un anciano enfermo. Una familia enfrentando el paso del tiempo. Un perro acompañando a su dueño. Nada hacía pensar que aquellas vidas estaban a punto de cruzarse de una manera que ninguno de ellos habría imaginado, porque todavía nadie sabía que, dentro del corazón de Frank, había una promesa que consideraba más importante que cualquier otra. Y esa promesa estaba relacionada con alguien a quien casi todos seguían viendo únicamente como un perro. Lo que nadie sospechaba era que, apenas 2 días después,
Un acontecimiento inesperado obligaría a toda aquella comunidad a mirar la misma historia con ojos completamente distintos. Porque la primera señal había pasado desapercibida. La segunda ya no podría llamarse una simple coincidencia. 2 días después ocurrió algo que cambió el rumbo de aquella familia. Eran casi las 3 de la madrugada. La casa permanecía completamente oscura. Ellen dormía en la habitación de invitados. Hacía semanas que no compartía la cama con Frank. Él necesitaba una cama articulada y un pequeño concentrador de oxígeno que hacía imposible descansar a su lado toda la noche. Aquella separación no era una falta de amor. Era la única manera de que ambos conservaran un poco de fuerzas para afrontar el día siguiente. Frank intentó levantarse para ir a la cocina. No quería despertar a su esposa. Siempre había sido un hombre orgulloso. Incluso enfermo, seguía creyendo que debía resolver solo las pequeñas dificultades. Apoyó una mano sobre la pared. Avanzó un paso. Luego otro. Pero, antes de llegar al pasillo, sintió que sus piernas dejaban de responder. Cayó al suelo. El golpe fue seco. No lo bastante fuerte para romper un mueble. No lo bastante fuerte para despertar a Ellen. Intentó llamar su nombre. La voz apenas salió de su garganta. Durante unos segundos comprendió una verdad que jamás había imaginado. Podía morir allí mismo, a pocos metros de la mujer con la que había compartido más de 40 años de matrimonio. Buddy fue el primero en reaccionar. El viejo perro levantó la cabeza de inmediato. Se acercó a Frank. Lo olfateó. Empujó suavemente su mano con el hocico. Esperó una respuesta. Al no obtenerla, corrió hacia la habitación donde dormía Ellen. Arañó la puerta. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Ellen no despertó. El cansancio acumulado de tantas noches sin dormir era demasiado profundo. Buddy no se rindió. Siguió golpeando. Gimió. Volvió junto a Frank. Regresó otra vez a la puerta. Finalmente, sujetó con los dientes la manga del camisón de Ellen cuando ella apenas comenzó a moverse entre sueños. Aquello fue suficiente. Ellen abrió los ojos sobresaltada. ¿Buddy? ¿Qué ocurre? El perro no ladró. Simplemente caminó hacia el pasillo, volvió la cabeza y esperó. Ellen comprendió que algo iba mal. Lo siguió. Encontró a Frank tendido en el suelo. Consciente, pero incapaz de mover la mitad de su cuerpo. Las manos le comenzaron a temblar mientras llamaba a emergencias. Los minutos siguientes fueron confusos. Sirenas. Luces azules reflejándose en las ventanas. Vecinos saliendo de sus casas. Un equipo médico trabajando con rapidez. Más tarde, en el hospital, un neurólogo habló con Ellen con absoluta sinceridad. Llegaron a tiempo. Ella apenas podía respirar. ¿Qué significa eso? El médico hizo una breve pausa antes de responder. Si hubiera permanecido allí otros 30 o 40 minutos, probablemente no habría sobrevivido. Ellen giró lentamente la cabeza. Buddy esperaba sentado junto a la puerta del hospital. No entendía las palabras, pero seguía esperando a su dueño. Aquella noche nadie volvió a mirar al perro de la misma manera. Sin embargo, para Frank, el verdadero milagro no era haber sobrevivido. Era el tiempo que había recibido después. 3 meses. Solo 3. Pero suficientes para hacer cosas que llevaba años aplazando. Pidió confesarse. Recibió la Eucaristía con una serenidad que sorprendió incluso al sacerdote del hospital. Comenzó a escribir varias cartas. Lentas. Con una letra cada vez más temblorosa. No escribía porque esperara cambiar el pasado. Escribía porque comprendía que algunas palabras solo adquieren valor cuando uno deja de tener tiempo para seguir callándolas. También pidió ver a Anne con más frecuencia. Hablaron durante horas. No siempre sobre temas importantes. A veces simplemente recordaban vacaciones antiguas, cumpleaños olvidados o pequeñas anécdotas familiares. Pero aquellas conversaciones cerraban heridas invisibles.
Con Michael fue diferente. Los dos se querían. Los dos lo sabían. Y, sin embargo, ninguno encontraba las palabras adecuadas. Cada encuentro terminaba antes de llegar a lo verdaderamente importante. Como si 40 años de silencios fueran demasiado pesados para romperlos en una sola tarde. Buddy permanecía allí. Siempre. Acostado junto al sillón. Observando. Esperando. Sin saber que estaba presenciando los últimos capítulos de una vida. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, Frank acarició lentamente la cabeza del perro. Luego miró a Ellen. Había algo que necesitaba decir. Algo que llevaba varios días guardando. «Prométeme una cosa». Ellen respondió sin pensar. «Lo que quieras». Frank sonrió débilmente. Era la misma sonrisa con la que había pedido matrimonio décadas atrás. «Cuando yo ya no esté, no permitas que Buddy crea que lo abandoné». Ellen sintió un nudo en la garganta. Frank continuó hablando con enorme dificultad. «Él no entenderá la muerte, solo entenderá mi ausencia. Quiero que pueda despedirse. Quiero que esté cerca de mí una última vez. Quiero que sepa que no me fui porque dejé de quererlo». Ellen tomó la mano de su esposo entre las suyas. «Te lo prometo». Fue una promesa sencilla. Sin testigos. Sin documentos. Sin ceremonias. Solo un esposo que confiaba en la mujer con la que había compartido toda una vida. Y una esposa que jamás imaginó que cumplir aquella última voluntad significaría enfrentarse, pocos días después, a una decisión capaz de dividir a toda una parroquia. Porque la enfermedad de Frank ya no era el verdadero conflicto. El verdadero conflicto comenzaría el día de su funeral. Y, cuando ese momento llegara, nadie estaría preparado para elegir entre una norma y la última promesa de un hombre que se despedía del mundo. Los médicos nunca prometieron un milagro. Después del accidente cerebrovascular, fueron claros con Ellen desde el primer día. Ahora contamos el tiempo de otra manera. Ya no hablamos de años. Hablamos de momentos. Frank entendió exactamente lo que aquello significaba. Por primera vez en su vida dejó de hacer planes para el próximo invierno. Ya no hablaba de arreglar el viejo cobertizo, ni de cambiar el automóvil. Ni siquiera preguntaba por el trabajo del taller donde había pasado más de 40 años. Comenzó, en cambio, a observar cosas que antes parecían insignificantes. El sonido del reloj de la cocina. La lluvia golpeando las ventanas. La voz de Ellen mientras preparaba café por las mañanas. Y la respiración tranquila de Buddy dormido junto a su sillón. Aquellos pequeños detalles se habían convertido en el verdadero lujo de sus últimos días. Una tarde, mientras Ellen preparaba la cena, Frank pidió a su hija Ann que lo ayudara a abrir el viejo escritorio de madera que permanecía junto a la ventana. Dentro había varias cartas. Todas escritas con la misma letra temblorosa. Algunas llevaban nombres. Otras solo una palabra. Esperar. Después. Cuando llegue el momento. Ann observó a su padre. ¿Por qué no las entregas ahora? Frank sonrió con tristeza. Porque todavía espero tener el valor de decir algunas cosas con mi propia voz. Pero, en el fondo, ambos sabían que quizá ese momento nunca llegaría. Durante décadas, Frank había sido un hombre de pocas palabras. No porque no sintiera, sino porque nunca aprendió a expresar aquello que llevaba dentro. Su padre tampoco lo había hecho. En su casa nadie decía «te quiero». El cariño se demostraba trabajando, reparando un tejado, llevando comida a la mesa, pagando las cuentas. Abrazar era extraño. Pedir perdón, todavía más. Así había aprendido a amar. Y así había criado también a Michael. Sin darse cuenta de que el silencio podía heredarse igual que un apellido. Esa misma semana, Michael volvió a visitarlo. Llevaba una bolsa con fruta y algunos medicamentos. Hablaron durante casi media hora. Del clima. De un vecino que había vendido su granja. De un coche antiguo que ambos recordaban.
Exactamente igual que siempre. Cuando Michael se levantó para marcharse, Frank quiso detenerlo. Abrió la boca. Las palabras no salieron. Solo alcanzó a decir: «Cuídate, hijo». Michael respondió con una sonrisa educada: «Tú también, papá». La puerta se cerró. Frank permaneció inmóvil. Buddy apoyó lentamente la cabeza sobre sus rodillas. Ellen observó aquella escena desde la cocina. No necesitó preguntar qué había ocurrido. Lo sabía. Otra oportunidad había pasado de largo. Aquella noche encontró a Frank escribiendo una nueva carta. No levantó la vista. Continuó escribiendo muy despacio. Cada palabra parecía costarle más esfuerzo que la anterior. Ellen se acercó. «¿Es para Michael?» Frank tardó unos segundos en responder. «Es para cuando ya no pueda equivocarme otra vez». Ellen sintió un dolor difícil de explicar. No era el miedo a perder a su esposo. Era descubrir que el hombre con quien había compartido toda una vida seguía cargando culpas que jamás había confesado. Él tomó aire profundamente. «¿Sabes cuál ha sido mi mayor error?» Ellen negó con la cabeza. Creer que las personas siempre tendrían tiempo para entender mi silencio. Ninguno habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el leve movimiento de Buddy respirando junto al sillón. Entonces Frank acarició una vez más el lomo del perro. Él nunca necesitó explicaciones. Siempre supo cuando estaba triste. Ellen respondió casi en un susurro: «Los perros escuchan con el corazón». Frank sonrió. Ojalá hubiera aprendido eso antes. Aquellas palabras quedaron grabadas en la memoria de Ellen. Mucho más que cualquier carta. Mucho más que cualquier documento. Porque por primera vez comprendió que su esposo no tenía miedo de morir. Tenía miedo de dejar asuntos sin sanar. Y había uno que pesaba más que todos: Michael. Sin embargo, todavía quedaba una oportunidad. Al día siguiente, Frank pidió que llamaran a su hijo nuevamente. Quería verlo. Quería hablar sin rodeos. Quería entregar personalmente aquella carta que llevaba días escondida en el cajón. Pero la llamada nunca llegó a realizarse. Porque esa misma madrugada ocurrió algo que nadie esperaba. El estado de Frank empeoró de forma repentina. La respiración comenzó a hacerse cada vez más lenta. El médico pidió que toda la familia acudiera cuanto antes. Ellen tomó la mano de su esposo. Ann llegó pocos minutos después. Michael aún seguía conduciendo hacia el hospital. Y Buddy permanecía inmóvil junto a la cama, como si comprendiera que cada segundo tenía ahora un valor infinito. Nadie en aquella habitación podía imaginar que las palabras que Frank no alcanzaría a pronunciar terminarían, cambiando la vida de todos, incluso después de su muerte. Y, mientras la familia luchaba contra el tiempo, en la parroquia de Santa Cecilia el padre Callahan preparaba un funeral sin saber que estaba a punto de enfrentarse a la prueba más difícil de sus 31 años de sacerdocio. Frank Morrison falleció al amanecer. No hubo dramatismo. No hubo últimas palabras pronunciadas en voz alta. Solo un largo silencio. Ellen sostenía una de sus manos. Ann rezaba en voz baja el rosario. Michael llegó apenas unos minutos después. Entró corriendo en la habitación. Todavía respiraba con dificultad por la prisa. Miró el monitor apagado. Miró a su madre. Luego a la cama. Comprendió la respuesta antes de que alguien tuviera que decirla. Se acercó lentamente. Apoyó una mano sobre el hombro de su padre. No lloró. Durante años había aprendido a esconder las lágrimas igual que Frank había aprendido a esconder el cariño. Solo permaneció allí, en silencio. Buddy observaba desde un rincón de la habitación. No ladraba. No se movía. Esperaba. Como si aún creyera que Frank abriría los ojos para llamarlo una vez más. Fue él en quien se arrodilló junto al perro. Lo abrazó con fuerza. ¿Ya terminó su sufrimiento? Buddy levantó lentamente la cabeza. Miró la cama. Después volvió a mirar la puerta. Esperó.
Pero nadie salió. Aquella mañana comenzó el duelo. Y también comenzaron las decisiones. El personal del hospital explicó los procedimientos. La funeraria llegó unas horas más tarde. Los hijos empezaron a llamar a familiares y vecinos. Todo parecía seguir el curso normal que acompaña a cualquier despedida. Hasta que Ellen recordó la promesa. Aquella promesa pronunciada semanas atrás. Quiero que Buddy pueda despedirse de mí. Sintió un escalofrío. Durante unos segundos dudó. ¿Sería correcto? ¿La parroquia lo permitiría? ¿La gente lo entendería? Ann fue la primera en romper el silencio. Mamá, ¿estás pensando en lo mismo que yo? Ellen asintió. Le prometí que Buddy estaría con él antes de cerrar el ataúd. Michael levantó la vista. Frunció el ceño. ¿Llevar al perro a la iglesia? Ellen respondió sin vacilar. Sí. Michael caminó unos pasos por la habitación. No quería discutir, pero tampoco podía ocultar su preocupación. Mamá, es un funeral. Habrá mucha gente. El padre Callahan es muy estricto con estas cosas. Quizá podamos despedirlo aquí, antes de salir hacia la parroquia. Ellen negó lentamente con la cabeza. No fue eso lo que él pidió. Pidió que Buddy estuviera junto a él, cuando llegara el momento de despedirse delante de Dios. Michael respiró profundamente. No compartía aquella idea. Pero tampoco quería romper el corazón de su madre. ¿Y si el sacerdote dice que no? Ellen bajó la mirada. Entonces tendré que pedirle que escuche toda la historia. Nadie volvió a discutir. Porque todos comprendieron que aquella conversación ya no trataba de un perro. Trataba de una promesa hecha junto a la cama de un hombre que acababa de partir. Aquella misma tarde, Ellen llamó a la oficina parroquial. Respondió uno de los colaboradores del padre Callahan. Con voz serena explicó el horario del funeral, la preparación de la misa y los detalles litúrgicos. Cuando Ellen mencionó a Buddy, al otro lado de la línea se hizo un breve silencio. Señora Morrison, creo que eso será complicado. Solo quiero cumplir la última voluntad de mi esposo. Tendré que consultarlo con el padre. Ellen dio las gracias y colgó. No insistió. No levantó la voz. Solo esperó. Mientras tanto, el padre Callahan revisaba la agenda de la semana. 3 funerales. 2 bautizos. Una reunión del consejo parroquial. Cuando el colaborador le comentó la petición de Ellen, el sacerdote dejó lentamente el bolígrafo sobre la mesa. ¿Un perro dentro de la iglesia? Sí, padre. Dice que fue la última voluntad del señor Morrison. Callahan permaneció pensativo unos segundos. Conocía bien a Frank. Había confesado con él muchas veces. Siempre lo consideró un hombre sencillo y profundamente creyente. Pero la petición le parecía improcedente. No por falta de sensibilidad, sino porque temía abrir una puerta difícil de cerrar. Si aceptaba una excepción, ¿cómo respondería la próxima vez? ¿Dónde terminaría el límite entre el respeto por la liturgia y las emociones de cada familia? Finalmente respondió con calma. Hablaré personalmente con la señora Morrison antes del funeral. No dijo que sí. Tampoco dijo que no. Solo quiso escucharla. Sin embargo, la noticia comenzó a extenderse por el pueblo mucho antes de que ambos pudieran encontrarse. Algunos vecinos apoyaban a Ellen. Ese perro salvó la vida de Frank. Tiene derecho a despedirse. Otros pensaban lo contrario. La iglesia no es lugar para animales. Las conversaciones empezaron a dividir discretamente a la comunidad. No había gritos. No había enfrentamientos. Solo opiniones diferentes. Pero, sin que nadie lo imaginara, aquella pequeña discusión estaba a punto de convertirse en algo mucho mayor. Porque, mientras todos debatían sobre la presencia de Buddy en el funeral, una información completamente desconocida para la parroquia estaba viajando hacia Roma. Y esa información terminaría llegando, inesperadamente, a las manos del Papa León XIV.
La reunión entre Ellen Morrison y el padre Thomas Callaghan fue programada para la tarde anterior al funeral. No hubo testigos. Solo una pequeña sala junto a la sacristía. Sobre la mesa descansaban el misal del día siguiente, una libreta con los nombres de las lecturas y una sencilla cruz de madera. Ellen llegó acompañada por Anne. Buddy permaneció afuera, echado junto a la puerta de la iglesia, como si supiera que todavía no era su momento de entrar. El sacerdote fue el primero en hablar. Señora Morrison, antes que nada, quiero decirle cuánto lamento la muerte de Frank. Fue un hombre fiel. Nuestra comunidad lo echará de menos. Ellen inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, padre. Durante unos segundos ninguno continuó la conversación. Finalmente, Callaghan respiró profundamente. Me han dicho que desea traer a Buddy durante la misa funeral. Ellen respondió con serenidad. No durante toda la celebración. Solo unos minutos. Antes de cerrar el ataúd. Es la última promesa que hice a mi esposo. El sacerdote permaneció en silencio. Luego apoyó lentamente ambas manos sobre la mesa. Comprendo lo que esa promesa significa para usted. Pero la Iglesia tiene normas que debemos respetar. La liturgia no puede adaptarse a cada petición personal, por muy comprensible que sea. Ellen no respondió inmediatamente. Había esperado escuchar precisamente esas palabras. Las había ensayado mentalmente durante toda la noche. Padre, ¿cree usted que Frank habría pedido algo que faltara al respeto a la casa de Dios? Callaghan negó con la cabeza. No. Nunca pensaría eso de él. Entonces, ¿por qué supone que esta petición pretende faltar al respeto? El sacerdote bajó la mirada. No dudaba de las intenciones de Frank. Dudaba de las consecuencias. Porque, durante 31 años, había aprendido que cada excepción terminaba convirtiéndose en una nueva discusión. Si hoy permitía un perro, ¿mañana alguien pediría otra cosa? ¿Dónde terminaría el límite? Para él, proteger la liturgia era también proteger a las familias que vendrían después. No estaba pensando únicamente en aquel funeral. Pensaba en todos los demás. Ellen comprendió su preocupación. Pero también sabía que aquella explicación no cambiaba su promesa. Con voz tranquila dijo: Padre, Buddy no viene como una mascota. Viene como el último compañero de un hombre que está despidiéndose. El sacerdote permaneció inmóvil. Aquella frase quedó resonando dentro de la habitación. Sin embargo, aún no bastaba. Callaghan respondió con honestidad. Mi responsabilidad es cuidar el altar. No puedo tomar una decisión únicamente porque una historia sea conmovedora. Anne intervino por primera vez. No habló con enfado. Habló como una hija. No queremos cambiar la iglesia. Solo queremos despedir a mi padre como él nos lo pidió. El sacerdote la miró con compasión. Lo sé, pero debo pensar también en los demás fieles. En ese mismo instante, alguien golpeó suavemente la puerta. Era el sacristán. Traía varios documentos para la celebración del día siguiente. Al darse cuenta de la tensión, dejó los papeles sobre la mesa y salió sin decir una palabra. Cuando la puerta volvió a cerrarse, el ambiente era aún más pesado. Callaghan rompió finalmente el silencio. Permítanme hacerles una pregunta. Si yo aceptara, ¿qué le diría dentro de un mes a otra familia que quisiera algo parecido por un motivo menos serio? Ellen tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que el sacerdote no esperaba. No les hable de Buddy. Hábleles de Frank. Hábleles de un hombre que recibió 3 meses más de vida porque ese perro lo encontró cuando estaba muriendo en el suelo de su casa. Hábleles de una promesa hecha entre lágrimas. Y después decida si todas las historias son iguales. El sacerdote sintió un leve estremecimiento. Aquella era la primera vez que escuchaba toda la historia. Pero aún seguía convencido de que las emociones no podían ser el único criterio. La conversación terminó sin una respuesta definitiva. Necesito rezarlo esta noche, dijo finalmente. ¿Eso significa que todavía hay esperanza?
preguntó Ellen. Callahan no quiso crear falsas expectativas. Significa que todavía no he tomado una decisión. Ellen se levantó lentamente. Antes de salir, volvió la vista hacia el altar vacío. Padre, mañana no recordaré cada palabra de la homilía. Pero recordaré toda mi vida si pude o no cumplir la última promesa que hice a mi esposo. La puerta se cerró. Callahan permaneció solo. Miró el crucifijo que colgaba frente a él. Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, sintió que la cuestión ya no era únicamente disciplinaria. Había algo más profundo. Algo que todavía no lograba nombrar. Pero, mientras el sacerdote luchaba con su conciencia, otra historia estaba desarrollándose a cientos de kilómetros de allí. En Roma, un funcionario del Vaticano acababa de colocar sobre el escritorio del Papa León XIV un informe, relacionado con un benefactor anónimo conocido únicamente por dos iniciales. F.M. Y nadie imaginaba que aquellas dos letras estaban a punto de unir el destino del Vaticano con el funeral de un humilde mecánico en una pequeña parroquia. A la mañana siguiente, Roma despertó como cualquier otro día. Las campanas de San Pedro anunciaban la primera misa. Los peregrinos comenzaban a llenar la plaza. Los periodistas aguardaban detrás de las vallas esperando alguna declaración del Santo Padre sobre asuntos internacionales. Nadie imaginaba que, detrás de una de las puertas del Palacio Apostólico, un expediente aparentemente insignificante estaba a punto de alterar la agenda del Papa León XIV. Sobre la cubierta solo aparecían dos letras. F.M. Nada más. No había fotografías. No había reconocimientos oficiales. Ni grandes titulares. Solo una recopilación de informes enviados durante varios meses por distintas obras de caridad católicas. El secretario personal del Papa dejó el documento sobre el escritorio. Santidad, varios responsables de misiones han insistido en que este caso merece su atención. León XIV levantó la vista. ¿Qué tiene de particular? Todos hablan del mismo benefactor. Durante más de 30 años hizo donaciones anónimas. Siempre de pequeñas cantidades. Nunca pidió aparecer en ninguna lista de benefactores. Nunca aceptó homenajes. Nunca dejó una dirección. Solo firmaba con dos iniciales. F.M. El Papa abrió lentamente la carpeta. Las primeras páginas parecían rutinarias. Recibos. Cartas de agradecimiento. Informes económicos. Pero, conforme avanzaba la lectura, comenzó a aparecer un patrón imposible de ignorar. Un hogar para madres solteras recordaba a un hombre desconocido que cada Navidad enviaba dinero suficiente para comprar alimentos. Un hospital infantil conservaba cartas escritas a mano donde el donante pedía únicamente una cosa. No recen por mí. Recen por quienes tienen más miedo que yo. Un comedor social relataba que, durante casi 20 inviernos consecutivos, alguien había pagado discretamente la calefacción del edificio. Siempre el mismo gesto. Siempre el mismo anonimato. Siempre las mismas iniciales. El Papa permaneció unos segundos observando aquellas hojas. No le impresionaba la cantidad del dinero. Le impresionaba la constancia. 30 años haciendo el bien, sin permitir que nadie conociera su nombre. Entonces apareció la última página. Un informe reciente. Las donaciones han cesado hace 2 meses. Tras una investigación básica se ha localizado al posible benefactor. Nombre, Frank Morrison. Edad, 82 años. Profesión, mecánico jubilado. Estado, fallecido. El Santo Padre volvió a leer el nombre. Frank Morrison. Sintió que algo dentro de él se detenía por un instante. No conocía personalmente a aquel hombre. Pero conocía perfectamente ese tipo de santidad silenciosa. La de quienes nunca aparecen en los periódicos. La de quienes cambian vidas sin esperar reconocimiento alguno. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, Ellen elegía la ropa con la que despediría por última vez a su esposo. Colocó cuidadosamente el viejo rosario entre sus manos. Acomodó el cuello de la camisa. Alisó una pequeña arruga de la chaqueta.
Después permaneció inmóvil durante varios segundos. Buddy observaba cada movimiento. Se acercó lentamente al ataúd. Apoyó el hocico sobre la madera. Y permaneció así, sin moverse. Ellen acarició su cabeza. Hoy cumpliré mi promesa. Aunque tenga que hacerlo sola. En otra habitación, Michael hablaba con su hermana. La preocupación comenzaba a hacerse evidente. ¿Has vuelto a hablar con el padre Callahan? Anne negó con la cabeza. Dijo que decidiría antes de la misa. Michael suspiró. No quiero que mamá pase una humillación delante de todo el pueblo. Ella tampoco. Pero tampoco piensa romper la promesa. Los dos guardaron silencio. Sabían que cualquiera de las dos posibilidades terminaría dejando una herida. Si Buddy entraba, algunos considerarían que se había roto una norma. Si no entraba, Ellen sentiría que había fallado al hombre con quien compartió 40 años de vida. A cientos de kilómetros de allí, el Papa seguía leyendo el expediente. Al final encontró una nota escrita por una religiosa anciana. No era un informe económico. Era una simple reflexión. Nunca conocimos su rostro. Solo sabemos que, durante 30 años, alguien convirtió la caridad en un hábito y el anonimato en una forma de amar. León XIV cerró lentamente la carpeta. No dijo una sola palabra. Después miró a su secretario. ¿Dónde será el funeral? El secretario buscó rápidamente la información. Le respondió con sorpresa. Esta misma mañana, Santidad. En la parroquia de Santa Cecilia. El Papa permaneció unos segundos completamente inmóvil. Luego hizo una pregunta inesperada. ¿Está demasiado lejos? El secretario tardó unos instantes en comprender lo que realmente estaba preguntando. Porque, hasta ese momento, todos creían que el Santo Padre solo estaba estudiando la historia de un benefactor anónimo. Lo que nadie sospechaba era que él acababa de tomar una decisión silenciosa. Y esa decisión estaba a punto de cruzar el camino de una viuda, un sacerdote, un hijo lleno de heridas. Y un viejo perro que seguía esperando junto a un ataúd. Porque el Papa ya no intentaba decidir cómo responder a un informe. Ahora debía decidir si todavía llegaba a tiempo para proteger la última promesa de un hombre al que jamás había conocido, pero cuya vida acababa de enseñarle una lección que ningún documento oficial podía contener. La iglesia de Santa Cecilia comenzó a llenarse mucho antes de la hora prevista. Familiares, vecinos, antiguos compañeros del taller, personas a quienes Frank había ayudado alguna vez y que, curiosamente, nunca supieron cuánto había hecho por ellas. Todos llegaron para despedirse de un hombre que siempre había preferido permanecer en segundo plano. El ataúd descansaba frente al altar. Sobre él, una sencilla cruz de madera y un pequeño ramo de lirios blancos. Ellen permanecía sentada en el primer banco. Entre sus manos sostenía el rosario de Frank. No rezaba con los labios. Rezaba con el corazón. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta principal. Buddy seguía afuera. Sentado. ¿Qué? Como si esperara que alguien pronunciara finalmente su nombre. El padre Thomas Callahan observaba la escena desde la sacristía. Había pasado casi toda la noche sin dormir. Había leído nuevamente las normas litúrgicas. Había rezado. Había pedido consejo a un sacerdote amigo. Pero ninguna respuesta lograba darle paz. Porque comprendía perfectamente ambos lados. Sabía que la Iglesia necesitaba custodiar el sentido sagrado de la liturgia. Pero también sabía que, en ocasiones, la misericordia exigía mirar más allá del reglamento escrito. Respiró profundamente. Salió hacia el altar. La asamblea se puso de pie. La celebración estaba a punto de comenzar. En ese mismo instante, Ellen se levantó lentamente. Caminó hacia el sacerdote. No llevaba discursos preparados. Solo una pregunta. Padre, ¿puedo cumplir la promesa que hice? Toda la iglesia quedó en silencio. El sacerdote miró hacia la puerta. Luego observó el ataúd. Finalmente fijó la mirada en Ellen. Durante unos segundos nadie respiró.
Entonces respondió con voz serena: «La misa comenzará dentro de unos minutos. Antes de iniciar, permítame despedirse de su esposo». No fue un sí pronunciado con entusiasmo. Tampoco fue una excepción anunciada públicamente. Fue un gesto humilde, cuidadosamente limitado, profundamente humano. Ellen sintió que las lágrimas comenzaban a caer antes incluso de poder dar las gracias. Anne salió rápidamente hacia la entrada. Abrió la puerta. Buddy levantó la cabeza. Movió lentamente la cola. No porque entendiera lo que estaba ocurriendo, sino porque había visto a la familia reunida. Entró despacio. No ladró. No corrió. No olfateó los bancos. Caminó con una calma que dejó inmóviles incluso a quienes, minutos antes, pensaban que un perro nunca debía entrar en una iglesia. Parecía comprender que aquel lugar exigía silencio. Cuando llegó junto al ataúd, se detuvo. Permaneció inmóvil. Después levantó lentamente el hocico. Lo apoyó sobre la madera. Cerró los ojos. Nadie habló. Solo se escuchaban algunos sollozos contenidos. Ellen colocó una mano sobre el lomo del perro. «Ya puedes despedirte». Buddy permaneció allí varios segundos. Luego emitió un sonido apenas perceptible. No era un ladrido. Era un gemido tan suave que casi se confundía con el silencio de la iglesia. Incluso el padre Callahan sintió un nudo en la garganta. No veía únicamente a un animal. Veía la fidelidad. Veía una promesa cumplida. Veía el amor expresándose de una manera que ningún sermón habría podido explicar mejor. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Uno de los voluntarios de la parroquia se acercó apresuradamente al sacerdote. Le entregó un pequeño teléfono móvil. «Padre, es una llamada urgente del obispado». Callahan frunció ligeramente el ceño. Se alejó unos pasos. Escuchó durante apenas medio minuto. Su expresión cambió por completo. «¿Está seguro?». Al otro lado de la línea respondieron afirmativamente. El sacerdote levantó lentamente la vista hacia la asamblea. Respiró hondo. Después caminó nuevamente hasta el altar. Todavía sostenía el teléfono entre las manos. «Antes de comenzar la Eucaristía, debo comunicarles algo que ninguno de nosotros esperaba». Toda la iglesia quedó completamente inmóvil. El sacerdote continuó. «Hace unos minutos hemos recibido una llamada desde Roma». Un murmullo recorrió discretamente los bancos. Ellen levantó lentamente la cabeza. Michael intercambió una mirada de desconcierto con Anne. El padre Callahan prosiguió. «Su Santidad, el Papa León XIV, ha conocido esta mañana la historia de Frank Morrison. Y ha pedido que se le haga llegar inmediatamente toda la información sobre su vida y sobre el motivo de esta celebración». El silencio ya no era solo emoción. Era incredulidad. Pero Callahan aún no había terminado. Miró a Ellen con una mezcla de humildad y admiración. «¿Y hay una petición más?». El sacerdote hizo una pausa. Una pausa tan larga que nadie se atrevió siquiera a moverse. «El Santo Padre desea recibir personalmente la carta que Frank dejó antes de morir». Ellen sintió que el corazón se le detenía por un instante. Porque aquella carta, la misma que todavía guardaba cuidadosamente dentro de su bolso, era precisamente la carta que cambiaría para siempre no solo el recuerdo de Frank Morrison, sino también la vida del hombre que estaba sentado en la cátedra de Pedro. La iglesia permanecía inmóvil. Nadie parecía recordar que la misa aún no había comenzado. Las palabras del padre Callahan seguían suspendidas en el aire. «El Santo Padre desea recibir personalmente la carta que Frank dejó antes de morir». Ellen llevó una mano a su bolso casi por instinto. La carta seguía allí. Había pensado entregársela a Michael después del funeral. O quizá leerla esa misma noche, cuando el silencio de la casa volviera a recordarle que Frank ya no estaría esperándola en su sillón. Jamás imaginó que terminaría viajando hasta Roma. El sacerdote se acercó despacio. Esta vez ya no hablaba como un hombre preocupado por las normas. Hablaba como un pastor.
Señora Morrison, si esa carta contiene la última voluntad de su esposo, creo que debe ser respetada. Ellen asintió. Todavía no la ha leído nadie. Entonces tampoco seré yo quien lo haga. Ella sostuvo el sobre unos segundos entre sus manos. Reconocía perfectamente la letra temblorosa de Frank. En la parte superior podía leerse una única frase. Solo debe abrirse cuando ya no pueda hablar por mí. Ellen cerró los ojos. Era el momento. Con enorme cuidado rompió el sello. Las hojas crujieron suavemente. La iglesia permanecía en un silencio absoluto. Comenzó a leer. Querida Ellen. Su voz se quebró de inmediato. Respiró profundamente y continuó. Si estás leyendo estas líneas, significa que Dios decidió llamarme antes de que pudiera terminar todas las conversaciones que debía tener. Michael bajó lentamente la cabeza. Aquellas primeras palabras parecían dirigirse también a él. Ellen siguió leyendo. No quiero que nadie recuerde mi muerte por una discusión. Si alguna de mis últimas peticiones causa división, les ruego que no peleen por mí. El padre Callahan sintió un peso en el pecho. Aquellas líneas parecían escritas también para él. La carta continuaba. Buddy nunca pidió nada. Solo me regaló años que los médicos decían que quizá no tendría. Varias personas comenzaron a llorar discretamente. Ellen hizo una breve pausa. Después leyó el siguiente párrafo. Si puede despedirse de mí, den gracias a Dios. Si no puede hacerlo, no culpen a nadie. La misericordia nunca puede convertirse en motivo de resentimiento. Callahan cerró lentamente los ojos. Aquellas palabras desmontaban el conflicto que había ocupado sus pensamientos durante toda la noche. Frank no había querido imponer su voluntad. Solo había confiado una promesa a la mujer que más amaba. Pero la carta aún no terminaba. Ellen pasó a la segunda hoja. Su respiración comenzó a acelerarse. Había un apartado dirigido expresamente a Michael. ¿Hijo? Michael levantó la vista. Por primera vez desde la muerte de su padre sintió que volvía a escucharlo. Pasé demasiados años creyendo que el trabajo era otra forma de decir, te quiero, punto. Hoy sé que no siempre fue suficiente. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Michael. Nadie intentó consolarlo. Aquellas palabras pertenecían únicamente a un padre y a un hijo. Ellen continuó. Perdóname por todas las veces que te abracé solo con el silencio. Michael cubrió sus ojos con ambas manos. Anne se acercó lentamente y tomó su brazo. No dijo nada. No hacía falta. Toda la iglesia comprendía que aquel hombre llevaba años esperando escuchar precisamente esas palabras. La última página era más corta. Mucho más. Solo contenía 3 párrafos. Ellen respiró profundamente antes de continuar. ¿Y si algún día esta carta llega a manos de un sacerdote? El padre Callahan levantó lentamente la cabeza. No le pido que cambie las normas por mí. Solo le pido que, cuando tenga que elegir entre responder primero al reglamento o escuchar primero a una persona que sufre. Ellen hizo otra pausa. Su voz apenas podía mantenerse firme. Terminó leyendo. Recuerde que Cristo siempre escuchó el nombre de las personas antes de mirar sus errores. Nadie habló. Durante casi un minuto entero solo se escuchó el leve sollozo de algunos presentes. El padre Callahan caminó lentamente hasta el ataúd. Apoyó una mano sobre la madera. Luego miró a Ellen. Hoy he aprendido una homilía que nunca encontré en ningún libro. Ellen bajó la mirada. Fue Frank quien la escribió. El sacerdote negó suavemente con la cabeza. No. La escribió una vida entera. En ese mismo instante, a cientos de kilómetros de allí, el secretario personal del Papa León XIV entró nuevamente en el despacho del Santo Padre. Llevaba un mensaje recién llegado desde la diócesis. Lo leyó en voz baja. Santidad. La carta existe. Y ha sido leída públicamente durante el funeral. El Papa permaneció en silencio. Después hizo una pregunta inesperada. ¿Han enviado una copia?
Está en camino. León XIV se acercó lentamente a la ventana. Miles de peregrinos seguían caminando por la plaza de San Pedro sin sospechar que una sencilla carta escrita por un mecánico desconocido estaba a punto de provocar una conversación que llegaría hasta el corazón mismo del Vaticano, porque el Santo Padre intuía que aún faltaba descubrir la parte más importante de aquella historia. Una verdad que Frank nunca escribió en la carta, porque la había ocultado durante más de 30 años. La copia de la carta llegó al Vaticano 2 días después. No fue enviada como un documento oficial, ni llevaba sellos especiales. Solo un sobre sencillo, cuidadosamente protegido, acompañado por una breve nota del obispo diocesano. Santidad, quizá esta historia no cambie la historia de la Iglesia, pero estoy convencido de que cambiará el corazón de quienes la lean. El Papa León XIV abrió el sobre lentamente. Leyó la carta completa una vez, después una segunda, y finalmente una tercera. No buscaba errores. Buscaba comprender al hombre que había escrito aquellas palabras. Cuando terminó, permaneció varios minutos contemplando el crucifijo que presidía su despacho. Entonces preguntó a su secretario: ¿Qué más sabemos de Frank Morrison? El secretario abrió otra carpeta. Muy poco, Santidad. Eso era precisamente lo extraño. No había recibido reconocimientos. Nunca perteneció al consejo parroquial. Jamás ocupó cargos importantes. No publicó libros. No dio conferencias. No fundó ninguna organización benéfica. Solo trabajó toda su vida como mecánico. El Papa sonrió levemente. A veces Dios escribe las biografías más hermosas en personas de las que casi nadie habla. Pero el secretario aún no había terminado. Sacó un pequeño sobre amarillento. Durante la investigación apareció esto. Lo encontraron entre antiguos archivos de una congregación religiosa. No estaba firmado con nombre, solo con las iniciales FM. León XIV desplegó cuidadosamente la hoja. Era una carta escrita 32 años atrás. Mucho antes de que Frank enfermara. Mucho antes de Buddy. Mucho antes incluso de que muchos de los presentes en el funeral hubieran conocido a aquel hombre. La primera frase llamó inmediatamente su atención. No escribo porque sea un hombre bueno. El Papa continuó leyendo. Escribo porque durante muchos años fui un hombre demasiado orgulloso para pedir perdón. Su mirada se detuvo. Aquellas palabras no parecían escritas por el mismo hombre sereno cuya carta había sido leída durante el funeral. Esta era distinta. Mucho más dura. Mucho más íntima. Frank continuaba. Cuando era joven, pensé que el éxito consistía en trabajar más que todos. Mientras reparaba motores, dejé de reparar mi propia familia. Vi crecer a mi hijo desde la ventana del taller. Siempre creí que habría tiempo para recuperar los momentos perdidos. El Papa dejó escapar un suspiro. Aquella confesión no pretendía justificar nada. Solo reconocía una verdad. Y las verdades más profundas suelen ser las más difíciles de pronunciar. La carta seguía. El día que comprendí mi error fue demasiado tarde. Michael ya era un hombre. Había aprendido a hablar poco, exactamente igual que yo. León XIV cerró los ojos unos segundos. No necesitaba conocer a Michael para imaginar el peso de aquellas palabras. El secretario permanecía completamente inmóvil. Ninguno de los dos hablaba. Porque ambos sabían que estaban leyendo algo mucho más valioso que un testimonio. Estaban contemplando el lento camino de una conversión. Entonces apareció el párrafo que nadie esperaba. Si algún día alguien me considera generoso por las ayudas que envío en secreto, que no se equivoque. No dono dinero porque me sobre. Lo hago porque durante demasiados años me faltó amor para entregar. El Papa apoyó lentamente la carta sobre la mesa. Aquella frase atravesó el silencio del despacho. No describía solamente a Frank. Describía una lucha humana. La de quien intenta reparar con el bien el daño que ya no puede borrar. Pero aún quedaba una última revelación. El secretario pasó a la página siguiente.
Había una lista escrita a mano. No eran cantidades. Eran nombres. Decenas de nombres. Viudas. Niños. Ancianos. Familias. Al lado de cada uno aparecía una breve anotación. No decir nunca quién paga. Que crean que fue la parroquia. No aceptar agradecimientos. Si preguntan, responder que fue la providencia. El Papa dejó caer lentamente la cabeza. Ahora comprendía por qué nadie conocía a Frank como benefactor. Él mismo había construido aquel anonimato durante 3 décadas. No buscaba reconocimiento. Buscaba desaparecer. Porque, en el fondo, seguía creyendo que nunca podría compensar completamente los años en que había amado demasiado poco. León XIV volvió a mirar la cruz. Luego habló casi en un susurro. Señor, ¿cuántas personas así pasan por este mundo sin que nadie conozca su historia? El secretario permaneció en silencio. No existía respuesta para aquella pregunta. Pero, mientras ambos contemplaban aquellas cartas, una noticia inesperada llegaba desde la parroquia de Santa Cecilia. No tenía relación con el funeral, ni con el Vaticano, ni con las donaciones. Tenía relación con Buddy. Porque, desde que el ataúd había abandonado la iglesia para dirigirse al cementerio, el viejo perro había desaparecido. Y nadie sabía dónde encontrarlo. El entierro terminó poco antes del atardecer. La lluvia, que había amenazado durante toda la mañana, nunca llegó a caer. El cielo permanecía cubierto por una densa capa de nubes grises, como si incluso la naturaleza hubiera decidido guardar silencio. Los familiares comenzaron a marcharse poco a poco. Algunos abrazaban a Ellen. Otros estrechaban la mano de Michael. Muchos recordaban anécdotas de Frank que jamás habían contado mientras él vivía. Era curioso. Los elogios siempre parecían llegar demasiado tarde. Cuando el cementerio quedó casi vacío, Ellen miró a su alrededor. Buddy ya no estaba. Pensó que quizá habría regresado a casa con algún vecino. Pero nadie lo había visto salir. Michael recorrió los senderos entre las lápidas. Ann preguntó a varias personas. Nadie sabía nada. Hace apenas unos minutos estaba aquí, dijo uno de los empleados del cementerio. Lo vi junto a ustedes. Después, simplemente desapareció. Ellen sintió un vacío difícil de explicar. No era solo preocupación por un perro anciano. Era la sensación de haber perdido el último vínculo visible con Frank. Aquella noche, la casa resultó más silenciosa que nunca. El sillón donde Frank solía sentarse permanecía vacío. Su taza favorita seguía sobre la mesa de la cocina. Las gafas continuaban descansando sobre un libro que jamás terminaría de leer. Pero lo que más dolía era el rincón junto a la ventana. El lugar donde Buddy dormía todas las tardes. Ahora también estaba vacío. Ellen apenas probó la cena. Michael salió varias veces con una linterna para recorrer las calles del pueblo. Ann publicó fotografías en grupos vecinales. Los vecinos comenzaron a ayudar. Algunos buscaron cerca del río. Otros recorrieron los campos cercanos. Incluso varios jóvenes de la parroquia organizaron pequeños equipos de búsqueda. Entre ellos estaba el propio padre Callahan. Cuando uno de los voluntarios le preguntó si realmente valía la pena movilizar a tantas personas por un perro anciano, el sacerdote respondió con una serenidad que sorprendió incluso a quienes mejor lo conocían. No estamos buscando solamente un perro. Estamos cuidando el último recuerdo vivo de un hombre que enseñó a toda esta comunidad una lección de misericordia. Aquellas palabras se difundieron rápidamente entre los vecinos. Nadie volvió a discutir si Buddy debía o no haber entrado en la iglesia. Esa conversación había quedado atrás. Ahora todos compartían un mismo deseo: encontrarlo. Mientras tanto, en Roma, el Papa León XIV seguía reflexionando sobre las cartas de Frank. Había cancelado 2 reuniones para dedicar más tiempo a aquel expediente. Su secretario no ocultaba la sorpresa. Santidad, pocas veces lo he visto detenerse tanto en la historia de una sola persona. El Papa sonrió levemente.
Porque pocas veces una persona tan sencilla ha dicho tanto sin buscar jamás ser escuchada. En ese momento llamaron a la puerta. Entró un monseñor encargado de las obras de caridad. Traía consigo un cuaderno de tapas desgastadas. Lo hemos encontrado entre las pertenencias que una congregación conservaba del señor Morrison. No es una carta. Parece un diario. León XIV abrió cuidadosamente la primera página. Esperaba encontrar anotaciones sobre donaciones, listas de gastos, direcciones. Sin embargo, la primera frase volvió a sorprenderlo. Hoy decidí dejar de preguntarme cuánto puedo dar. La verdadera pregunta es cuánto egoísmo queda todavía dentro de mí. El Papa permaneció inmóvil. Cada página parecía revelar un corazón que había aprendido lentamente a convertirse. No era la historia de un hombre perfecto. Era la historia de un hombre que nunca dejó de intentar ser mejor. Y eso la hacía infinitamente más cercana. Mientras tanto, en el pequeño pueblo, la búsqueda de Buddy continuaba sin resultados. Pasó un día. Luego otro. Después un tercero. Ellen comenzaba a perder la esperanza. Hasta que, en la madrugada del cuarto día, sonó el teléfono de la parroquia. El padre Callahan respondió personalmente. Al otro lado de la línea hablaba el cuidador del cementerio. Su voz temblaba. «Padre, creo que deberían venir. Lo hemos encontrado». El sacerdote tomó inmediatamente su abrigo. «¿Está herido?» Hubo un largo silencio. Después llegó una respuesta que lo dejó sin palabras. «No, no está herido. Simplemente, lleva 4 días acostado exactamente sobre la tumba de Frank. Y, por más que intentamos moverlo, se niega a abandonar ese lugar». Cuando Ellen llegó al cementerio unos minutos después, vio a Buddy tendido junto a la lápida recién colocada. No ladró al verla. No corrió hacia ella. Solo levantó lentamente la cabeza, como si quisiera asegurarse de que alguien seguiría cuidando del hombre al que había acompañado hasta el final. Ellen se arrodilló. Acarició su cabeza con ternura. Las lágrimas comenzaron a caer en silencio. «Ya puedes venir a casa, él ya descansa en la casa del padre». Buddy cerró lentamente los ojos. Y, por primera vez desde el funeral, permitió que Ellen lo abrazara. A varios metros de distancia, el padre Callahan observaba aquella escena conmovido. Sin saberlo, un periodista que cubría noticias locales acababa de tomar una fotografía de ese instante. Una imagen sencilla. Una viuda. Un perro anciano. Una tumba. Nada más. Pero esa fotografía, compartida horas después en las redes sociales, recorrería el país en cuestión de días. Y terminaría llegando, una vez más, hasta el escritorio del Papa León XIV. Porque aún faltaba el último capítulo de esta historia. Y sería precisamente esa imagen la que inspiraría las palabras con las que el Santo Padre cerraría para siempre. El recuerdo de Frank Morrison. La fotografía llegó al Vaticano 5 días después. No venía acompañada de un informe oficial, ni de una carta diplomática. Solo era una imagen impresa por uno de los colaboradores de la Secretaría de Estado. El secretario la colocó sobre el escritorio del Papa León XIV. Durante unos segundos, el Santo Padre no dijo nada. Observó atentamente la escena. Una viuda arrodillada. Un perro anciano descansando junto a una tumba todavía cubierta de flores frescas. Y una lápida sencilla donde apenas podía leerse un nombre. Frank Morrison. El Papa tomó la fotografía entre sus manos. No preguntó quién la había tomado. No quiso saber cuántas personas la habían compartido. Solo permaneció contemplándola. Finalmente habló en voz baja. Las imágenes más poderosas nunca necesitan explicaciones. El secretario sonrió discretamente. Miles de personas ya la han visto, Santidad. Muchos creen que representa la fidelidad de un perro. El Papa negó suavemente con la cabeza. No. Representa algo mucho más grande. Representa una vida que dejó huellas incluso después de terminar. Aquella misma tarde,
León XIV pidió celebrar una pequeña reunión privada con varios sacerdotes jóvenes que se encontraban en Roma, participando en un curso de formación pastoral. No anunció el motivo. No preparó un discurso escrito. Solo llevó consigo la fotografía y la carta de Frank. Cuando todos estuvieron sentados, el Santo Padre levantó la imagen para que pudieran verla. Quiero contarles una historia. Durante casi una hora relató todo lo ocurrido. La enfermedad de Frank. La promesa hecha a Ellen. La duda del padre Callahan. El funeral. Buddy. La carta. Las donaciones anónimas. Nadie interrumpió. Al terminar, uno de los sacerdotes preguntó: «Santidad, ¿cree usted que el padre Callahan actuó mal al dudar?» León XIV respondió inmediatamente: «No. Si hubiera dejado de hacerse preguntas, habría dejado de ser un buen pastor». El joven sacerdote volvió a preguntar: «Entonces, ¿qué fue lo que finalmente cambió su corazón?» El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con serenidad. Comprendió que las normas existen para custodiar el amor, pero nunca para impedir que el amor pueda manifestarse cuando no contradice la dignidad del Evangelio. Los presentes guardaron silencio. Aquella respuesta era mucho más profunda de lo que parecía. Otro sacerdote levantó la mano. ¿Y Buddy? El Santo Padre sonrió. Buddy no entendía de liturgia. No conocía el derecho canónico. No sabía nada de protocolos. Solo sabía permanecer junto a quien amaba. Y, a veces, esa fidelidad silenciosa nos recuerda algo que los seres humanos olvidamos demasiado fácilmente. El salón quedó completamente en silencio. Entonces el Papa abrió la última página de la carta de Frank, la que todavía no había leído en voz alta. No porque fuera secreta, sino porque había querido esperar el momento adecuado. Leyó lentamente: «Si alguna vez alguien cuenta mi historia». Todos levantaron la vista. «Por favor, no hablen demasiado de mí. Hablen de las personas que todavía tienen tiempo para abrazar a sus hijos. Hablen de los esposos que aún pueden pedir perdón. Hablen de quienes todavía pueden reconciliarse antes de que sea demasiado tarde. Y, si mencionan mi nombre». El Papa hizo una pausa. Su voz se volvió apenas un susurro. «Que sea solamente para recordar que Dios puede hacer cosas hermosas incluso con personas que pasaron demasiados años equivocándose». Nadie dijo una palabra. Uno de los sacerdotes tenía los ojos llenos de lágrimas. Otro miraba fijamente el crucifijo de la sala. El Santo Padre cerró cuidadosamente la carta. Esa es la verdadera homilía de Frank Morrison. No fue pronunciada desde un púlpito. Fue escrita con toda una vida. Días más tarde, el padre Callahan recibió una carta procedente del Vaticano. No era un decreto. No era una corrección. Ni una felicitación oficial. Solo contenía unas pocas líneas escritas personalmente por el Papa León XIV. «Querido hermano en el sacerdocio, nunca deje de amar la verdad. Pero recuerde siempre que las personas heridas suelen llegar a nosotros antes que las respuestas. Escúchelas primero. Después, decida». El sacerdote dobló lentamente aquella carta. La guardó dentro de su breviario. Y, desde aquel día, cada vez que una familia llegaba a la parroquia llevando una historia difícil, ya no comenzaba preguntando qué decía el reglamento. Comenzaba preguntando: «Cuéntenme, ¿qué es lo que más les duele?». Porque comprendió que, muchas veces, solo después de escuchar el dolor es posible anunciar verdaderamente la esperanza. Pero todavía faltaba un último capítulo. No para Frank. No para Buddy. Sino para todos aquellos que habían seguido aquella historia desde el principio. Porque la pregunta más importante nunca fue si un perro podía entrar en una iglesia. La verdadera pregunta siempre fue otra. ¿Qué promesa seguimos posponiendo nosotros, creyendo que todavía queda tiempo para cumplirla? Meses después, el nombre de Frank Morrison dejó de aparecer en las conversaciones. Como ocurre con casi todas las historias,
La vida siguió adelante. La parroquia volvió a celebrar bautizos, bodas y funerales. Los bancos de madera continuaron llenándose cada domingo. Las campanas siguieron marcando las horas. Y, poco a poco, el pueblo recuperó su rutina. Pero había algo que ya no era igual. El padre Thomas Callahan cambió una pequeña costumbre. Antes, cuando una familia acudía a preparar un funeral, abría inmediatamente el libro litúrgico. Ahora hacía algo distinto. Primero servía una taza de café. Después decía con calma: háblenme de la persona que amaban. Solo cuando terminaban de contar su historia comenzaba a preparar la celebración. Había comprendido que una buena liturgia no empieza en el altar. Empieza escuchando el corazón de quienes llegan heridos. Ellen también cambió. Cada sábado por la mañana llevaba unas flores al cementerio. Buddy siempre caminaba a su lado. Más lento que antes. Mucho más viejo. Pero con la misma fidelidad de siempre. Se sentaba junto a la tumba de Frank unos minutos. Luego regresaba a casa sin mirar atrás. Como si, finalmente, hubiera comprendido que la despedida ya estaba completa. Michael conservó la carta de su padre. No la guardó en una caja fuerte. Ni en un cajón. La colocó dentro de la Biblia familiar. Decía que necesitaba verla de vez en cuando. No para recordar la muerte de Frank, sino para recordar que todavía estaba vivo. Y que aún tenía tiempo de hacer con sus propios hijos lo que su padre ya no pudo hacer con él. Comenzó a llamarlos más a menudo. Aprendió a abrazarlos sin buscar una excusa. Pidió perdón cuando se equivocaba. No porque fuera perfecto, sino porque entendió que el amor siempre pierde fuerza cuando se deja para mañana. Ann siguió visitando a su madre cada semana. Pero ya no hablaban únicamente de la enfermedad. Volvieron a recordar las cosas sencillas. Las risas. Los viajes. Los cumpleaños. Las recetas de Frank. Descubrieron que el duelo no consiste solamente en llorar a quien se fue. También consiste en agradecer todo lo que dejó. En Roma, el Papa León XIV conservó una copia de la carta dentro de un pequeño archivo personal. Nunca habló públicamente del nombre de Frank Morrison. Nunca pronunció un discurso mencionándolo. Respetó exactamente el deseo escrito por aquel humilde mecánico. Porque comprendió que el protagonista nunca debía ser un hombre. El protagonista siempre debía ser la misericordia. Sin embargo, quienes trabajaban cerca del Santo Padre comenzaron a notar un pequeño cambio. Cada vez que recibía a personas cargadas de dolor, el Papa hacía una pregunta antes de ofrecer cualquier respuesta. Cuénteme su historia. Era una pregunta sencilla. Pero tenía el poder de devolver dignidad a quien llevaba demasiado tiempo sintiéndose invisible. Quizá ese fue el verdadero legado de Frank. No sus donaciones. No la carta. No la historia de Buddy. Sino recordar que cada persona es mucho más grande que el problema con el que llega hasta nosotros. Y quizá esa sea también la enseñanza que hoy puede tocar nuestra propia vida. Porque todos llevamos alguna conversación pendiente. Un perdón que seguimos aplazando. Una llamada que prometimos hacer. Un abrazo que dejamos para otro día. Una reconciliación que creemos poder esperar unas semanas más. Pero la vida rara vez nos avisa cuándo será la última oportunidad. Frank creyó durante años que todavía tendría tiempo. Por la gracia de Dios recibió una segunda oportunidad. No todos la reciben. Por eso, si esta historia ha despertado algo dentro de tu corazón, no permitas que ese sentimiento desaparezca cuando termine este vídeo. Llama a esa persona. Pide perdón. Da las gracias. Abraza a quien amas. Ora por quien te cuesta perdonar. Haz hoy aquello que llevas demasiado tiempo dejando para mañana. Porque las promesas más importantes no son las que pronunciamos con los labios. Son las que cumplimos con la vida. Y tal vez, cuando un día Dios nos llame por nuestro nombre, no nos preguntará cuántos éxitos alcanzamos, sino cuánto amor dejamos en el camino. Si esta reflexión tocó tu corazón, escribe en los comentarios una sola palabra: misericordia.
Será una forma sencilla de unir nuestra oración por todas las personas que aún esperan una segunda oportunidad. Que Dios te bendiga, te conceda un corazón dispuesto a amar sin demora, y te recuerde, cada día, que nunca es demasiado tarde para comenzar a vivir el Evangelio con misericordia.